Bien. ¿Cómo están? Qué gusto verles. Pues bueno, ya ves que la semana pasada no me dieron chance de terminar el sermón. Entonces hoy vamos a continuar con Génesis 4. Voy a intentar terminar Génesis 4. No sé si me vayan a dejar terminarlo. Lo más seguro es que no. Hay muchas cosas que ver, muy importantes. Y creo que son de mucha bendición e importantes que aprendamos, ¿sí? La semana pasada hablábamos acerca de Caín y Abel, ¿no? Que es lo que habla Génesis 4. Y veíamos cómo a pesar del destierro, cómo el Señor, a pesar de que en Génesis 3 expulsa a Adán y Eva, el plan de Dios sigue adelante en cuanto a la multiplicación y en cuanto a este propósito de sojuzgar la tierra, aun cuando la obra en el hombre pues, había sido ya distorsionada, ¿no? Debido al pecado. Sí. Por supuesto, esto empieza a trabajar, pero de una manera muy distinta a como Dios lo planeó desde el principio. Es lo que veíamos la semana pasada. Hablábamos acerca de que Eva concibe a Caín, ¿no? Y de alguna manera lo reconoce como un regalo divino, ¿sí? Sin embargo, veíamos que posiblemente ella había pensado que él era ese cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15, ¿sí? Y reflexionábamos acerca de cómo esta expectativa en Eva afectó, ¿no?, la crianza de Caín, posiblemente desarrollando en él ese sentido de superioridad, ¿no?, de privilegio. Lastimosamente no se grabó la enseñanza pasada. Vamos a hacer lo posible por regrabarla, porque creo que sí es importante, sobre todo en la continuidad, ¿no?, en la que estamos llevando del libro de Génesis. Entonces, y mencionábamos también ese contraste, ¿no?, en Abel, ¿sí? Encontrábamos tanto en los nombres, ¿sí? Caín, que significa el adquirido, ¿sí? Y Abel, que es el efímero, ¿no?, el suficiente, ¿sí? O el que apenas llega, ¿no?, desde una perspectiva humana. Sin embargo, veíamos que Abel ofreció su ofrenda con fe, según el modelo revelado por Dios, y esta diferencia, ¿verdad? El Señor la hace notar, ¿sí? Y ahorita vamos a ver un poquito más acerca de eso. Entonces vamos a empezar nuestra lección de hoy a partir del verso 5, pero antes de empezar quiero que hagamos una oración, ¿sí? Usted ora por mí y yo oro por usted, ¿va? Bien. Señor, gracias por este tiempo y por lo que has de enseñarnos a través de tu palabra. Oro por mis hermanos, Señor, para que en cada uno de ellos, Señor, pueda haber esa disposición en sus pensamientos en cuanto al consejo que tienes hoy, Señor. Sé que hay muchos afanes afuera, hay muchas preocupaciones, hay muchas cosas, Señor, mucho ruido en nuestra mente, pero que podamos, Señor, dedicarnos este tiempo a escucharte, Señor, y que el mensaje pueda llegar a lo profundo de nuestro corazón, y como lo mencionaba mi esposa, Señor, que este mensaje afecte nuestra vida y que transforme nuestra vida, Señor. No queremos ser recolectores de información. No queremos, Señor, tener mucha información en nuestra mente, pero con un corazón que no atiende, que no obedece. Líbranos de eso, Señor, por favor. Y danos la gracia, Señor, para poder recibir el mensaje y llevarlo por obra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. El verso 5 comienza así, ¿sí? Es decir, vemos del 1 al 4 que tanto Caín como Abel, llegando el día, ¿sí? Lo mencionábamos la semana pasada, que esto habla de que hay un tiempo, es decir, ellos habían sido enseñados, entre líneas nosotros podemos ver que Adán seguramente les había enseñado que en algún momento específico, llegando ese día, ellos tenían que ofrecer. Y no solamente les había enseñado el cuándo, sino el cómo. Cada uno ofrece al Señor, y dice el verso 5,
que Dios no miró con agrado a Caín ni tampoco la ofrenda suya. ¿Sí? Entonces aquí vemos que Dios no solo observa lo externo, sino el corazón detrás de la acción. ¿Sí? Es decir, el rechazo de Dios, mis amados, no fue meramente a la ofrenda, sino también a Caín mismo. ¿Lo vemos? Es decir, la estructura del texto aquí en Génesis nos muestra que el sujeto es juzgado juntamente con su ofrenda. ¿Sí? En otras palabras, escúchame, lo que importa, ¿sí?, mucho más que lo que haces, es lo que eres. ¿Sí? Y eso es bien importante, ya lo hemos dicho, ¿no?, en otras ocasiones, pero Dios está más interesado en quién eres que en lo que haces. Porque lo que somos nos lleva a hacer lo que hacemos. ¿Sí? Es decir, mientes porque eres mentiroso. No eres mentiroso porque mientes. ¿Sí te das cuenta? Es decir, hacemos lo que hacemos porque es lo que somos. Es nuestra naturaleza, una cuestión de naturaleza. ¿Sí? Entonces aquí vemos cómo Dios, ¿sí?, dice que no acepta ni a Caín, es decir, no le agradó ni Caín ni su ofrenda. ¿Sí? Y vemos que va por delante el sujeto. Entonces eso es bien importante, mis amados, porque quizá alguno pueda confundirse y pueda presentar algo muy bueno desde sus esfuerzos, como lo hizo Caín, algo muy bien adornado, ¿sí?, muy elaborado, pero con un corazón alejado. ¿Sí? Bueno, Dios no acepta cualquier forma de adoración. Dios no está obligado a aceptar todo lo que nosotros le damos. Ojo con eso. Y aquí es donde nosotros debemos de meditar qué es lo que estamos entregando al Señor. ¿Sí? Entonces, el Señor ha revelado cómo debe de ser buscado. Y lo hemos estado viendo en estos 4 capítulos. El día de hoy es el tema número 11, ¿sí?, de estos 4 capítulos. Entonces, esto, mis amados, conecta con la revelación progresiva que culmina precisamente en Cristo, que es el verdadero sacrificio aceptable, ¿no? Sí, que se fue revelando a través de los tiempos, y quizás en unos 7, 8 años que lleguemos a Hebreos, ¿no? Quizás, si Dios lo permite, vamos a empezar a amarrar todo esto, ¿no? Y se van a ir enlazando todos los textos y las enseñanzas como lo hemos podido estar viendo. Entonces, dice el lado, versículo 5 del mismo verso dice: y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. La palabra hebrea usada aquí para ensañarse es la palabra chara, que implica encenderse en ira. Tiene que ver más con no tiene que ver tanto con una expresión, sino, o sea, no es una tristeza, tampoco es arrepentimiento, sino es un enojo dirigido. Sí. Probablemente hacia Dios y hacia Abel, su hermano. Sí. Es decir, Caín se ofendió porque su ofrenda fue rechazada. Pero lo interesante aquí, hermanos, es que Caín no cuestionó su corazón, sino él se ofendió porque no fue acepto lo que él ofreció. No se preguntó qué hice mal. No se preguntó por qué no fui acepto de parte del Señor, no desde una connotación de orgullo, ¿sí?, sino fue ¿acaso no debía de ser aceptada mi ofrenda? ¿Sí? Afirmándolo, ¿no?, en esa connotación. Entonces, ¿qué es lo que está manifestando Caín aquí? Bueno, manifiesta un orgullo herido. ¿Sí? ¿Lo vemos? En lugar de un arrepentimiento hay enojo. Sí. Y era parte de las características que veíamos la semana pasada de un hijo malcriado, ¿no? Alguien que crece con una expectativa de yo soy la última Coca-Cola del desierto, el todas las puedo, el Chuy Pistolas, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no van a ofrecer? ¿Por qué no soy acepto? Es decir, todo lo que yo hago debe de ser aceptado y debe de ser aprobado. Y si no es así, golpea mi orgullo, ¿no? Entonces, bueno, el relato bíblico
manifiesta que su rostro refleja precisamente el interior, el corazón de Caín. Un corazón caído, abatido, corrompido. Sí. En lugar de quebranto, arrepentimiento, hay molestia. Sí. Y aquí hay mucho que aprender, mis amados, Hay mucho que aprender. Dice, decayó su semblante, es decir, manifestó, ¿verdad?, lo que estaba en el corazón. Entonces, el texto conecta su ira con la caída de su rostro. La palabra semblante también puede traducirse, como rostro, pero el verbo sugiere como un desfiguro, ¿sí? Y está bien interesante porque la palabra en hebreo es que su rostro se oscureció. Sí. Ahora, esta expresión no tiene que ver de que no le dio luz, ¿verdad?, de que se puso en la sombra, no, sino refiere a una falta de iluminación divina en ese sentido, ¿no? O bondad, es decir, una falta de luz, una falta de pureza, es decir, había maldad. Sí. O sea, es una expresión, ¿no?, en cuanto a eso. Ahora, cuando yo veía esto, automáticamente me vino, hay un contraste de un rostro iluminado. ¿Se acuerdan? ¿A quién se les viene a la mente? Moisés, ¿no? Ahí en Éxodo 34, ¿no? Dice que cuando Moisés descendía del monte después de estar en la presencia de Dios, su rostro resplandecía, ¿no? Ahora, no porque él intentara, ¿verdad?, sino porque el brillo de la comunión de Dios, pues era inevitable mostrarlo. Miren, mis amados, cuando una persona tiene relación con Dios se le nota. Se le nota. Y cuando no, también. Por más cristiañol que sepamos y por más gloria a Dios, aleluya, que digamos, se nota cuando hay una relación con Dios. ¿Sí o no? Entonces, bueno, aquí hay un versus, ¿no? Es decir, un rostro caído, ¿no?, versus un rostro resplandeciente, ¿sí? Dos rostros que cuentan dos historias distintas. Uno que se aleja de Dios por orgullo, pero el otro que refleja la gloria de Dios por comunión, ¿sí? Por comunión. Ahora, dentro de este relato vemos siempre misericordia y gracia. Y yo siempre voy a insistir eso, mis amados. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿sí? Y aquellos que aseguran que en el Antiguo Testamento no encontramos gracia, bueno, desde los primeros capítulos de Génesis nosotros podemos ver gracia de parte del Señor. Y en esta conversación la gracia de Dios no está ajena, no está ausente, ¿sí? ¿Por qué Él es así? No. Dice que el Señor, ¿verdad?, le dice, bueno, ¿por qué ha decaído tu semblante, Caín? Y luego le dice algo bien interesante, si bien hicieres, ¿sí? Y aquí esto, si bien hicieres, habla acerca de nuestra responsabilidad. Es decir, Dios no hace excepción de personas, pero familia así de actitudes. Es decir, el término aquí en cuanto a enaltecido también puede leerse como serás aceptado. Si bien hicieres, serás aceptado, serás levantado. Dios le ofrece a Caín la oportunidad de rectificar. ¿Nos damos cuenta? Es decir, Dios no deja a Caín hundido, sino le muestra una salida. Le hace ver, no acepto tu actitud, no está bien tu ofrenda. Dice, pero si bien hicieres, ¿acaso no serás levantado? ¿No serás enaltecido? ¿No será rectificada tu obra? ¿Sí? La frase también puede traducirse como, ¿no se levantará tu rostro? Qué interesante, ¿no? Dios está diciendo, Caín, tu rostro puede cambiar si tu corazón pudiera reflejar esa paz. Quedará la obediencia, una verdadera alabanza, ¿sí? Una sujeción a lo dicho por Dios. Si haces lo correcto, si te acercas con fe y obediencia, como el ejemplo de Abel, ¿verdad? Bueno, no solo tu adoración será aceptada, no solo tu ofrenda será aceptada, sino tú serás levantado, Caín. Tú serás restaurado. Tu rostro reflejará paz. Sí. Bueno, miren, muchos creyentes podemos en algún momento vivir con ese rostro caído, ¿verdad? Ahora, aquí lo interesante es que Caín representa un linaje.
no representa un cristiano que está fallando. Sí. De hecho, la Biblia habla de 2 linajes. Y Caín representa el linaje caído. Sí. Más adelante vamos a ver. Entonces, pero aquí hay principios, regla de primer mención. ¿Sí? Es decir, cuando nosotros hacemos las cosas bien, no sé si usted como papá, quienes tienen la oportunidad, ¿no? Y han tenido la dicha de ser papás, pero no sé si como papás ustedes de repente no enseñan a sus hijos y le dicen, es que si te portaras bien, te va a ir, ¿no? Es decir, no vas a tener bronca conmigo, ¿no? Pero si te portas mal, pues habrá consecuencias, lógicamente, ¿verdad? Es decir, pues vas a estar castigado, te voy a corregir, me voy a enojar, lógicamente. ¿Por qué? Porque voy a desaprobar tu actitud, tu forma de conducirte, etcétera, etcétera. Pero si haces las cosas bien, bueno, no tendría que haber castigo, no tendría que haber corrección, ¿verdad? Bueno, así, ¿verdad? En cuanto a nuestra relación con el Señor, si bien hiciéramos, ¿sí? Y miren, mucho de lo que refleja nuestro rostro, más allá de las circunstancias en las que estamos pasando, es porque no hacemos las cosas bien. Es porque hacemos las cosas como se nos pega la gana, así como Caín. Porque eso fue lo que hizo Caín. Hizo lo que se le pegó la gana. ¿Cuántos expertos en hacer lo que se les pega la gana hay aquí? Y mucho de nuestro semblante decaído y triste y lo que reflejamos es por lo que hay en el corazón, familia. Pero hay esperanza. Pero si bien hicieres, ¿sí? Pórtate bien, hagamos las cosas bien, ¿sí? Ahora, es bien interesante porque la gracia de Dios se manifiesta al confrontar a Caín con una pregunta, no con un castigo inmediato. Dios busca el diálogo. Dios busca la reflexión y este es un vestigio de su paciencia. ¿Recuerdan cuando vimos esa relación de Dios con la serpiente? La diferencia que vimos con el hombre y con la serpiente. Con la serpiente no hubo diálogo, hubo un juicio, pero con el hombre hubo gracia. Hubo un diálogo. Aquí Dios busca ese diálogo, busca ese arrepentimiento, busca esa reflexión, así en usted y en mí. Él no vino, ¿verdad? Acá con el hacha y ¡paz! Cortó la cabeza de Caín. No. Sí. Lo mismo que hizo con su padre. ¿Dónde estás, Adán? ¿En dónde estás? Si no es que Dios no supiera dónde estaba Adán, sino Él estaba buscando un momento de reflexión y arrepentimiento. ¿Qué hiciste? ¿Quién te dijo que estabas desnudo, Adán? Dios buscaba el arrepentimiento en Caín y lamentablemente tampoco lo halló, así como en su padre. Adán dijo, Señor, la mujer que tú me diste me dio de comer. No reconoció su pecado. ¿Sí? Y en Caín dice que se amargó, se enojó, su rostro se llenó de oscuridad, decayó su semblante. ¿Sí? Culpó a Dios. Hubo celo en su corazón por su hermano, cuando él es el que no había hecho las cosas bien. ¿Sí? Un corazón caído siempre culpará a otros por sus errores. Sí estoy mal, pero él está peor. Sí está mal, pero no es para tanto. ¿Nos damos cuenta? Orgullo. Dios siempre nos llevará a hacernos responsables de nuestras propias acciones, independientemente del marido cocodrilo que tengas a un lado, o si le tocó alguna esposa rencillosa por ahí. Independientemente de eso, cada uno de nosotros somos responsables. Ay, como que pisó Callito, ¿no? Yo lo tiré al aire, ¿eh? Entonces, bueno, el Señor, de nuevo, Caín no merecía esa, pero busca el diálogo, ¿sí? Bueno, a esto en teología se conoce como gracia común. Y se los voy a leer, ¿qué es la gracia común? La gracia común es un concepto teológico cristiano que describe la bondad y el favor inmerecido de Dios hacia toda la humanidad. Es decir,
para buenos y malos sale el sol. ¿Sí? Tanto pecadores como justos, Dios le da la oportunidad de vivir. ¿Sí? Y bueno, eso se le llama, repito, como gracia común. Es una gracia que Dios extiende a todos los hombres. ¿Sí? Entonces esto es independientemente de su fe, independientemente de su estado. ¿Sí? Dios desborda su gracia. Crean o no crean en Él, Dios les sigue dando la oportunidad de respirar. Provee todo lo necesario para que subsistan. ¿Sí? Bueno, es lo que Dios hizo con Caín. Un hombre caído, corrupto, pecador. Dios ya sabía, sin embargo, está extendiendo su gracia para con él. ¿Sí? Entonces, el pecado es inminente en Caín, pero Dios da una oportunidad de corrección. Por otro lado, ¿verdad? Sí, podemos ver quienes quizás puedan parecerse a Caín, pero también hay quienes pueden reflejar una paz, ¿verdad? Y una luz en su rostro en medio de dificultades, en medio de situaciones adversas. Y la razón es esa relación con Dios. ¿Se acuerdan de Esteban? Cuando estaba siendo apedreado, ¿no? Igualmente dice que su rostro se iluminó, ¿no? Y volteó al cielo. Y qué tremendo, ¿no? Sí. Bueno, esos contrastes. Sí. Ahora, la pregunta obligada, familia: ¿qué refleja tu rostro? ¿Qué refleja tu rostro hoy? Es decir, es la constante. Bueno, hay quienes a lo mejor siempre están así, pero no porque están enojados, ¿no? Porque es su expresión. No, sí. ¿Está enojado? No, ¿por qué? ¿No? Sí soy yo. Pero ¿qué refleja nuestro rostro? ¿Qué refleja nuestra mirada? ¿Cuál es la constante? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la constante? Queja, enojo, ira, murmuración, molestia, inconformidad. ¿Cuál es la constante, familia? Es una pregunta importante que nos debemos de hacer. ¿Sí? El rostro de Caín mostraba un alma en guerra, ¿sí? Inconforme. En el rostro de Moisés mostraba un corazón en paz. ¿Sí? El rostro de Esteban brillaba, dice, como la de un ángel, aún mientras moría. Para que alguno dice, bueno, es que para usted se le hace muy fácil porque es el pastor, pero si viviera lo que yo estoy viviendo, bueno, Esteban lo estaban apedreando, Digo, aquí la norma no es el pastor, que debe de ser de ejemplo, pero es Cristo la norma. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Dile al que está a tu lado: si haces lo correcto delante del Señor, dile. Si haces lo correcto delante del Señor, Él levantará tu rostro. ¿Sí? Y luego pregúntale: ¿estás contento? Y díselo a tu cara. Así, dile. ¿Estás contento? Sí, díselo a tu cara, ¿no? Que se entere tu cara que estás contento, ¿no? Familia, ¿cómo reaccionamos cuando Dios nos confronta? ¿Con quebranto o con justificación? Es decir, mi corazón se ve humillado, corre a postrarse al Señor y decirle: Señor, perdóname, me equivoqué, me humillo delante de ti, o me justifico y culpo a alguien más. La mujer que me diste, Señor. Versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Repito, buscaba una salida y hay una advertencia de esto. Después de esto hay una advertencia. Y esta, familia, es donde debemos de prender ahí focos. Dice: el pecado está a la puerta con todo su deseo, pero tú debes dominarlo, dice otra versión. ¿Sí? Miren, Dios personaliza el pecado como una bestia agazapada. Está al acecho. Es interesante eso. Porque no es como el pecado nunca se presentará a ti con todas las consecuencias. ¿Sí? Es decir, el adúltero no comete ese adulterio pensando en todas las consecuencias de su adulterio. Lo hace pensando en ese supuesto beneficio y placer momentáneo.
¿Sí lo vemos? Es decir, todo pecado no se presenta por delante con las consecuencias. Por eso esa expresión, ¿no? Cuando menos lo ves venir, es decir, está ahí acechándonos. Sí. Y es bien interesante. Ahora, la palabra aquí deseo es la palabra teshukah en hebreo. Se usa también en Génesis, es la misma palabra que Dios usa en Génesis 3:16. Cuando fuimos para allá les dije que no me iba a detener en ese punto porque lo estaba preparando para este punto, hermanas, ¿sí? Para esta enseñanza. Ahora, ¿recuerdan, hermanas, qué dice Génesis 3:16? ¿Se acuerdan? Se los voy a leer. Génesis 3:16. Valera 60 dice: a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo, esa es la misma palabra en hebreo, teshukah, será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ahora se las voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz, dice, y desearás controlar a tu marido. Dice, pero él gobernará sobre ti. ¿Sí? Ahora, ojo con esto, hermanas. Miren, casi siempre le pegamos bien duro a los varones, ¿no? Aguanta. Sí, siempre le pegamos más duro a los varones. Ya no quieren entrar sin casco los brothers. Ahora, ojo con esto, familia, porque esto está en un contexto de una consecuencia de pecado. ¿Sí? Es decir, hermana, tu deseo de tomar el control del matrimonio, de estar por encima de tu esposo, de tomar las riendas, ¿sí? De no ver a tu esposo como una figura de autoridad la cual debes de respetar, no es porque tu marido sea negligente, es a causa del pecado. ¿Lo vemos? Pastor, es que nomás no da una. Y ya hemos hablado acerca de eso, ¿sí? No tiene que ver con importancia, valor, no cuestión de roles, funciones. Sí. Pero ojo, esto, lo que Dios le está diciendo a Caín, ¿sí? Es cuídate, porque ese pecado, ¿sí? Está al acecho. Y hay un deseo en el corazón, precisamente por abrazar ese pecado y llevarlo a cabo. Hermanas, ese pecado está ahí, ¿sí? Repito, ese deseo por tomar el control en tu matrimonio y de no ver a tu esposo como una figura de autoridad la cual debes de respetar, no es porque tu marido sea negligente, es a causa del pecado. ¿Sí? Y Dios te dice, no debes dejar que te domine ese deseo. Ahora, aquí tiene que ver algo el hombre, totalmente. Hace rato platicaba con un hermano que, si Dios lo permite, estará próximo en casarse. Y yo le decía, esto, yo no dije nombre, ¿eh? Pero algo que yo le decía es esto. Miren, esto es algo que como esposos nosotros debemos de enseñar. Pero el esposo no enseña esto. Porque lógicamente, para poder enseñar esto, bien podemos trazar allá a Efesios 5, ¿no? Es decir, necesito amar a mi esposa, o debo amar a mi esposa como Cristo a la iglesia. Sí. Pero bueno, ahorita no es tema de los hombres, ¿verdad, varones? Estamos en Génesis 4.
Pero es importante, como varones, de verdad, es importante que nosotros enseñemos a nuestra esposa, porque al final no es un atentado en contra de nosotros, varones, y esto es importante, no es una cuestión personal para con nosotros, no se atenta en contra de nosotros como varones, se atenta en contra de Dios directamente. ¿Sí? Es un pecado contra Dios. Entonces, Dios le dice a Caín, el pecado quiere dominarte, Caín, pero debes de ejercer dominio sobre de él. Algo que Adán no hizo y que ahora Caín está por repetir. Sí. Y mira la terrible consecuencia por dejarnos dominar por el pecado. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Qué terrible, ¿no? No sabemos cuánto tiempo pasó, si fue exactamente después de la ofrenda, no sabemos. Un pastor por ahí dice, qué terrible que el primer asesinato en la historia fue saliendo de un culto de adoración, ¿no? La Biblia no nos dice si fue exactamente en ese momento, quizás sí, ¿no? Pero el asunto es que lo que está a punto de hacer Caín no es una cuestión de arrebato. Es decir, Caín lo premeditó, ¿sí? Lo concibió, como bien le dijo Dios a Caín, el deseo, ¿verdad?, del pecado está en tu corazón y está a punto de capturarte y abrazarte. Tienes que resistirte a ese deseo. ¿Cuál era ese deseo? Matar a su hermano. ¿Sí? Matar a su hermano. Él necesitaba descargar su ira y Dios sabía eso. Entonces le dijo, salgamos al campo. Es decir, vámonos a donde nadie nos ve. Supuestamente. Donde papá y mamá no nos vean. Ahora, otro dato interesante, y es importante que nosotros consideremos para más adelante, y es que no sabemos cuántos años tenían Abel y Caín. Es decir, para este entonces, seguramente, ellos ya tenían muchas hermanas. No sabemos si Abel y Caín para este entonces tenían 120 años, 50 años, 80 años, no lo sabemos. Pero ¿a qué voy con esto? A que más adelante nosotros vamos a ver que Caín se casa. Y muchos dicen, ahí está, pues es que, ¿verdad? La existencia preadámica, ¿verdad? Había otros hombres aparte. No, eso se resuelve sencillamente entendiendo, es decir, viendo entre líneas, ¿sí? Que pudo haber pasado quizás 80 años para cuando sucedió esto. Es decir, cada uno de ellos tenía 80 años. Mi abuelita, por parte de mi papá, tuvo 12 hijos. Se le lograron 5, pero tuvo 12. Y en un tiempo muy corto. Es decir, ¿cuántos años vivió Eva? A ver, no te hablé de ti. ¿Se acuerdan cuántos años vivieron Adán y Eva? Bueno, ¿cuántos hijos pudieron haber tenido? Si a eso se dedicaban, por así decirlo. Están cumpliendo el propósito de Dios. ¿Sí lo vemos? O sea, pongámosle un hijo cada 2 años. Multiplíquenlo por 100. ¿Sí? Digo, ahí se resuelven de repente algunas preguntas que llegan a surgir. No. Salgamos al campo, es decir, donde nadie nos ve, donde estemos tú y yo solos. ¿Sí? Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Sí? Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Escuchaba un comentario acerca de, bueno, no un comentario, una plática de Génesis 4, y no era una enseñanza, era una plática, y luego tipo podcast, ¿no? Pero le decía uno al otro, es que como yo no entiendo cómo Caín pudo haber matado a Abel, dice, ¿no? O sea, aun cuando tenía mucho, y entonces se le queda viendo el otro brother y le dice, ¿nunca has tenido hermanos? ¿No? O sea, bueno, quienes tenemos hermanos quizá podemos decir, tiene sentido, ¿no? No lo digo por ti, Víctor, no lo digo por ti. Ay, ¿y el Adrián? ¿No está el Adrián, no? Entonces, ese es el primer asesinato en la historia, familia.
Caín no respondió con arrepentimiento ni con dominio propio, sino con violencia. Tenía que desahogar todo lo que tenía en su corazón. Cuidado cuando nosotros damos rienda suelta a lo que sentimos y tenemos que descargarlo sí o sí, con alguien o con algo. Y de repente llegamos a las casas, están llenas de huecos las puertas, ¿no? Porque ya están pateadas, porque están golpeadas, porque sí no le reventé la cara, ¿verdad? Pero sí reventé la puerta del baño, sí reventé la puerta del cuarto, sí. Hola. Pero alguien me la tiene que pagar, porque tengo que descargar mi ira. Cuidado con dar rienda suelta a nuestras emociones, a nuestras frustraciones. ¿Sí? Cuando nuestras expectativas no se cumplen, porque fue lo que pasó con Caín. ¿Sí? Él tenía expectativas y no se cumplieron. ¿Sí? Este es el primer asesinato en la historia. Caín, repito, no respondió con dominio propio, no con arrepentimiento, sino con violencia. Lo llevó al campo de manera intencional y el pecado fue concebido en su corazón y parió muerte. ¿Sí? Santiago lo explica perfectamente, dice Santiago 1, 14 y 15, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que se ha concebido, dice, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí nace la primera manifestación del linaje de la serpiente, aquel que mata al justo. Sí. Qué tremendo. Versículo 9. El Señor le pregunta a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Dios otra vez pregunta. No porque no sepa, Dios ya sabe. Dile que está a tu lado: Dios ya sabe. No os hagáis, dile para que se escuche más. Dios ya sabe. No porque no sepa, está confrontando de nuevo. No, este es un eco de Génesis 3. De nuevo, está buscando una confesión, familia. Está buscando un arrepentimiento. Está buscando una reflexión. Está buscando que las manos de Caín se vayan a la cabeza y diga: Señor, ¿qué hice? Perdóname. Pero no fue así. No fue así. Sí. Y bueno, y esto revela que el corazón del hombre sigue igual, pretendiendo esconderse de Dios, rebelarse delante de Dios y autojustificarse, ¿verdad? No sé, le dice Caín, y todavía, mire, aparte de asesino, corrupto y lo que sea, grosero, ¿no? Dice: no sé, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Es decir, como que lo traigo de llavero, ¿qué? ¿No? Es la respuesta, la prepotencia de Caín para con Dios, ¿no? Hay un cinismo en la respuesta, ¿sí? Muestra ese cinismo de un corazón endurecido. Le dice: no sé, ¿qué acaso yo lo tengo que andar guardándolo? Yo lo tenía que custodiar. ¿Me diste esa tarea acaso? ¿Lo ves? Es una tras otra, el corazón caído. Ya el pecado ha tomado posesión total de Caín, ¿sí? Caín miente y evade responsabilidad. De nuevo, en lugar, ¿verdad?, de proteger la vida, la destruye y se burla del valor de otro. No sé, ¿acaso soy guarda de él? Y luego Dios le contesta: porque Dios ya sabe, porque Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo. Sí. Dice: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Aquí Dios presenta a Abel como un mártir, ¿sí? Su sangre clama por justicia. Esta idea es recogida más adelante y en Hebreos 11, y lo vuelve a tomar el autor de Hebreos en el capítulo 2, en el versículo 24, donde se compara con la sangre de Cristo. Dice que habla mejor que la de Abel. Y miren lo que viene después, versículo 11 y 12. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Ojo, ¿a qué se dedicaba Caín? ¿Se acuerdan? Ok. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza.
errante y extranjero serás en la tierra. Sí. Ahora la tierra que debía producir fruto se convierte en su enemigo. Ya no será un labrador, sino un errante. Y es la consecuencia del pecado: desarraigo, ruptura. Sí. De nuevo, vemos la identidad del hombre distorsionándose a causa del pecado. Sí. Entre más seamos gobernados por el pecado, más alejados estaremos del propósito de Dios. Sí o sí. Entonces, este castigo va directo a la identidad de Caín. Caín es un labrador, como veíamos en el versículo 2 de capítulo 4, pero ahora su vocación se vuelve infructuosa. El fruto de su esfuerzo será escaso, será nulo. ¿Sí? Y este es un eco de la maldición de Adán. ¿Recuerdan? Espinos y cardos te regresará. No, pero con mayor intensidad. En Adán había dificultad, en Caín hay un rechazo de parte de la tierra para con él. ¿Sí? Entonces, familia, el pecado desfigura, repito, el propósito original de Dios. La tierra fue creada para ser cultivada por el hombre en obediencia, pero el pecado, ¿verdad?, introduce esa distorsión en cuanto a la relación del hombre, pero también en cuanto a la relación del hombre con la creación. Del hombre para con Dios y del hombre para con la creación. ¿Sí? Entonces, desde la teología bíblica vemos que el pecado no es solo una ofensa moral, ¿sí?, y eso es importante, sino es una ruptura total con todo lo que le rodea. Eso es lo que provoca el pecado. Hace unos días platicábamos un amigo y yo y hablábamos acerca de la gente que anda como indigente, vaya, en las calles. Y yo le decía, a mí me sorprende cómo el pecado animaliza al hombre. O sea, literalmente esas personas andan como animales. Sí. Hacen sus necesidades en donde pueden, sin asearse, comen de la basura, o sea, andan buscando algún refugio como un animal. Es pecado, es el pecado. Sí. Entonces, el pecado rompe la relación con Dios. Sí. Caín no se arrepintió. Rompe la relación con el prójimo. En este contexto, Caín asesina a su hermano. ¿Sí? Rompe la relación con la creación. Dice que la tierra, debido a este juicio de parte de Dios, no responderá más a él. Y rompe la relación consigo mismo, pierde su identidad, su propósito. ¿Sí? Entonces, si alguno aquí se siente familiarizado con el estado de Caín, debes de reconciliarte con tu Creador. ¿Lo ves? Hoy es el tiempo. Hoy es el momento correcto para ponerte a cuentas con Dios. ¿Sí? Ahora, esta escena es el reverso del Edén. ¿Sí se dan cuenta? Es todo lo contrario a lo que Dios formó en un principio. ¿Sí? El hombre fue creado para habitar, cultivar y gobernar la tierra en paz con Dios. Ahora está sin Dios, sin identidad como gobernador, pero la tierra lo rechaza, por tanto no puede cultivar y será un errante, por tanto no habrá lugar que él sienta como hogar. ¿Sí? Y el caminar sin paz ni dirección es totalmente contrario. Es como un espejo a lo que Dios había preparado, lo que nosotros vemos en un principio, ahí en Génesis 2. Sí. Qué interesante, ¿no? Todo lo contrario. Ahora el verso 13 dice, grande es mi castigo para ser soportado. De nuevo Caín ahora le dice a Dios, eres injusto. ¿Se da cuenta? Una tras otra. ¿A poco no le dan ganas de parar unas cachetadas a Caín? Ahora le dice, eres injusto. Lo que tú estás dándome, es decir, el juicio que estás poniendo sobre mi vida es demasiado grande. No merezco eso. No es justo. ¿Se dan cuenta? Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Señor, pero ¿por qué yo? Todo me pasa a mí. Todo yo. ¿No? Si bien hicieres, ¿acaso no serás recompensado, Caín? Pero nos encanta la mala vida, por así decirlo. Es el pecado. Sí.
Grande es mi castigo para ser soportado. Caín sigue sin reconocer su pecado y no lamenta su accionar. Se victimiza. Ahora el victimario se hizo víctima. Fíjese. El mentiroso, el que hizo las cosas como se le pegó la gana, el asesino, ahora es víctima. Hágame el favor. Caín sigue sin reconocer su pecado y no lamenta su accionar, ¿no? Y aquí hay un principio importante: el corazón del impío no se quebranta por el dolor que causa, sino por lo que pierde. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista estaba predicando y llegaron, ¿verdad?, aquellos religiosos y les dijeron: bueno, pues, bautízanos, ¿no? Y Juan el Bautista, guiado por el Espíritu Santo, estoy seguro de eso, ¿sí?, les da una retórica muy buena, y les dice: bueno, ¿y quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Es decir, la motivación de esos religiosos era: bueno, si tú me dices que el juicio es eminente y el hacha ya está puesta sobre la raíz, que me tengo que bautizar y soy librado de ese juicio, pues dime qué tan profundo me meto, ¿no? Es decir, no había un arrepentimiento genuino, sino quería ser librado de la consecuencia. ¿Se da cuenta? Dime qué tengo que hacer. Es el corazón religioso. ¿Cuántas reuniones hay, pastor, para ir? Si voy y entonces así se va a solucionar mis problemas y mi matrimonio. ¿A cuántas reuniones tengo que ir? Pero el corazón está lejos. El corazón no está involucrado. No hay reconocimiento de pecado. ¿Sí? Sino son cuestiones externas. ¿Nos damos cuenta, familia? ¿Sí? Es decir, el corazón impío se lamenta porque perderá beneficios y habrá consecuencias, pero en este sentido, en Caín vemos una empatía nula. Y debemos de entender que la motivación de cambiar por librarnos de las consecuencias es una motivación equivocada, no es piadosa. Ahora, digo, está claro, nadie quiere ir al infierno, ¿verdad? Pues si yo le pregunto: a ver, ¿cuántos quieren ir al infierno? Pues ninguno va a levantar la mano, quiero pensar, ¿no? Digo, y por supuesto todos queremos ser librados de una condenación, está bien, pero el asunto es que no seremos librados de la condenación solamente por querer ser librados de la condenación, sino por amar al Señor, ¿sí? Y el asunto es que amar implica cosas muy distintas. O sea, de entrada entendemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe. ¿Sí? Pero los mandamientos se resumen en dos: amarás al Señor tu Dios con todo lo que tienes y a tu prójimo como a ti mismo. Caín está yéndose directamente sobre esos dos mandamientos, ¿lo ves? Contra Dios y contra su prójimo. Por eso es un linaje, es una línea y no hay una intermedia. Están los que aman a Dios con todo su ser y a su prójimo como a sí mismo, y los que no. No hay otra línea, no hay otro linaje. ¿Sí lo vemos? Por eso es importante. Por eso Juan en sus cartas decía: aquel que dice que ama a Dios pero aborrece a su hermano es un mentiroso. Porque no podemos pretender amar a Dios cuando aborrecemos a nuestro hermano. Si a tu hermano que ves no amas, ¿cómo vas a amar a Dios que ni siquiera lo ves? Interesante, ¿no? Bueno, después de este diálogo en donde Caín le dice: no, Dios, te estás pasando, ¿verdad? Aquel que me vea me va a matar si me ve errando no, es demasiado lo que me estás poniendo. Bueno, dice que el Señor en el versículo 15, me voy a ir un poquito más rápido, dice que puso una señal en Caín. Aquí Dios muestra misericordia, no lo mata, le da una señal de protección. Aunque es condenado y aún es sostenido, ¿verdad?, por gracia, por esa gracia común de Dios. Ahora es bien interesante porque esto
este juicio, aún esta marca de Dios, más adelante al final del capítulo, que lo vamos a ver la siguiente semana, si Dios lo permite, vamos a ver cómo hay una referencia en uno de sus descendientes, ¿sí? Pero lo vamos a dejar para la próxima semana. Dice el versículo 16, vamos a leerlo. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Si alguno dice, bueno, pero ¿de dónde sacó mujer? Ya lo explicamos hace un momento, ¿no? Seguramente fue alguna hermana, alguna prima, alguna sobrina, ¿verdad? Que no sabemos exactamente qué edad tenía Caín acá, ¿sí? Y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc, y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra fue Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naamá. Aquí hay algo bien interesante. ¿Se acuerdan que la semana pasada les hablaba acerca de esta sociedad próspera sin Dios? Aquí lo estamos. Una cultura, ¿verdad?, que se dice a sí mismo, puedo hacerlo, pero sin Dios, ¿sí? Una civilización sin redención. La cultura del puedo sin Dios, ¿verdad? Ahora, en el versículo 16 dice que Caín salió delante de Jehová. Este versículo establece ese fundamento, ¿verdad?, espiritual del resto de la narración. Es decir, Caín, ¿verdad?, no solo cambia de ubicación geográfica, sino también de condición espiritual. Sale de delante de Jehová. Y esto implica separación total de la presencia divina, rechazo total de la comunión con Dios, ¿sí? Inicio de una vida construida fuera del propósito de Dios y su redención y sus promesas. Entonces, cualquier intento humano de construir una vida cultural o legado fuera de la presencia de Dios está destinada a tener éxito técnico, pero con un vacío eterno. ¿Sí? Ahora, vamos a tratar de desmenuzar esto que leímos ahorita. Dice que habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. La palabra Nod significa vagancia o errancia, ¿sí? Es decir, Caín no permanece errante como tal, pero sí funda una ciudad, ¿sí? Ahora, no sabemos cuánto tiempo pasó. De nuevo, pasaron muchísimos años, ¿sí? Y aquí de alguna manera se revela esta pretensión en Caín, ¿sí? Y aquí voy a empezar a generalizar, ya no personalizarlo a Caín, sino en una condición humana general, ¿sí? Es decir, intentar transformar la maldición en una plataforma. Caín construye no por fe, pero sí por desafío. Un comentarista dice, la ciudad de Caín representa el primer esfuerzo humano por encontrar estabilidad, significado y permanencia fuera del plan de redención de Dios. No necesito a Dios para ser exitoso. Es cierto. No necesito a Dios para poder tener prosperidad económica. Es cierto. No necesito a Dios para dejar las drogas. Es cierto. No necesito a Dios para tener un matrimonio ejemplar, un matrimonio delante de la sociedad muy bueno. Es cierto. Es cierto. Pero no necesariamente significa que estás bendecido. Y mucho menos que el fruto de tu esfuerzo trascenderá a lo eterno. Esta es la sociedad del aquí y el ahora. Por eso es tan peligroso las predicaciones que te llevan a desear lo de este mundo.
casas, carros, dinero. ¿Sí? Dios no se rebaja a eso. Las promesas de Dios tienen que ver con cuestiones eternas. Siendo un buen administrador, ¿sí? Siendo un buen negociante. Mira, si aprendes a ceder y pedir perdón, vas a tener un buen matrimonio. Acuerdos. ¿Me explico? Ahora, como creyentes, ¿necesitamos ser buenos administradores? Pues claro. ¿Necesitamos tener matrimonios ejemplares? Pues claro. ¿Debemos no ser esclavos de algún vicio o cualquier? Claro. Digo, es sentido común. ¿Sí? Dice, conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó su nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. ¿Cuánto tiempo llevo? ¿Cómo vamos? Todavía tengo como 1:30. Entonces, fíjense qué interesante. El nombre Enoc, ¿sí? En el hebreo proviene de la raíz Hanach, que significa dedicar, consagrar, iniciar. Es decir, significa consagrado o iniciado. Y este nombre tiene una fuerte carga de dedicación o consagración para un propósito, ¿sí? El asunto es que por el contexto de la narrativa bíblica, el hijo de Caín no necesariamente fue consagrado a Dios, ¿sí? Es decir, Caín consagra, pone el nombre de Enoc a su hijo y su ciudad, ¿sí? Por consagración a su linaje, a él mismo, pero no a Dios. ¿Sí lo vemos? Entonces, esto que estamos leyendo fue toda una escuela y lo vamos a ver de manera mucho más clara en cuanto a su genealogía, y ahorita lo vimos, ¿no? ¿Sí? Dice que Lamec tomó para sí 2 mujeres, que la siguiente semana vamos a hablar de este hombre Lamec, ¿no? Tremendo Lamec, ¿eh? Tomó 2 mujeres, el nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila, y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue madre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. De aquí sale pro exterior, ¿verdad? Y la hermana de Tubal Caín, que fue Naamá, ¿sí? Bueno, aquí vemos a los descendientes de Caín como pioneros en cuanto a la cultura humana, ¿sí? A nivel técnico, de nuevo, es un linaje brillante, ¿eh? Y aquí sí quiero pisar callos, papás. Sí quiero pisar callos, ¿sí? Porque si tú estás preparando a tus hijos para ser un excelente doctor, ¿sí? Un excelente psicólogo, un gran arquitecto, un gran ingeniero, pero no estás preocupado por las cuestiones eternas, estás fracasando como papá. Estás precisamente creando un linaje, ¿verdad? No creando, sino estás siguiendo el linaje de Caín. Prosperidad, éxito, trascendencia aquí, pero sin Dios. Sin tocar las cuestiones eternas, ¿verdad? Repito, esta es la civilización del podemos lograrlo sin Él. Y aquí se origina lo secular. No, es que en lo secular soy esto, pero acá soy esto, ¿no? Familia, eso ha hecho mucho daño a la iglesia. O eres o no eres. No hay tal cosa como secular y no secular. La palabra de Dios establece que los que somos de Él, aquellos que hemos sido comprados por el Cristo, todo lo que hacemos lo debemos de hacer como para el Señor. Nuestra vida es de Él. Su trabajo no es secular. ¿Me explico? O sea, no hay tal cosa como secularizar aspectos en mi vida. Todo le pertenece a Él. ¿Sí? Todo le pertenece a Él. No hay tal cosa. Es parte de mi servicio. Es parte de mi vida. Todo. ¿Sí? Entonces, Caín es condenado, ¿verdad?, de ser errante, extranjero, pero él intenta resistirse a esta maldición, construye una ciudad, la consagra para sí mismo y para los suyos. Y la descendencia de Caín destaca en varias áreas. Enoc, primer urbanista, la fundación de la ciudad.
Jabal, padre de los ganaderos nómadas, padre de la economía, ¿sí? Productivo. Jubal, padre de la música, el desarrollo cultural y artístico. Tubal Caín, innovador en cuanto a tecnología, metalurgia avanzada, herrería. ¿Nos damos cuenta? Todo esto muestra una sociedad en expansión, una sociedad creativa, en progreso técnico, pero no hay un solo altar, no hay adoración y no hay dependencia de Dios. ¿Sí te das cuenta? Ese es el peligro del progreso sin piedad. Hoy ciertamente vivimos en un mundo que se parece mucho a Génesis 4. Hay desarrollo, hay ciudades, arte, economía, tecnología, pero no hay altar, no hay adoración, no hay devoción, no hay fe. Dios no es necesario, Dios no es invitado, Dios no es reconocido. Y yo no sé cómo laboras tú, pero si tú no estás invitando a Dios a tu trabajo, si Dios no es parte de lo que haces, cuidado. Porque puedes estar ganando cierta prosperidad, éxito, reconocimiento sin la bendición de Dios. Quítate de la cabeza de que si te va bien económicamente es porque Dios está a tu favor. Esto nos enseña que no necesariamente. No necesariamente. Y con esto no estoy hablando de que tenemos que ser pobres para merecer, no estoy hablando de eso, no. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sí? Entonces ese es el asunto, ¿verdad? Desarrollo, arte, economía, tecnología, pero no hay altar, no hay devoción, no hay fe, no hay piedad. Dios no es necesario. Entonces, ¿qué estás construyendo? ¿Qué estás construyendo? ¿Una familia, una carrera, una empresa, pero sin altar? ¿Sin fe? ¿Estás edificando progreso con tus hijos, pero sin priorizar la fe? ¿Te mueve más el éxito que la obediencia al Señor? Son buenas preguntas, Son buenas preguntas, familia. Caín se aleja de la presencia del Señor, como vemos ahí en Génesis, en el versículo 16. Se exilia, ¿verdad? Voluntariamente. Se instala al oriente del Edén, el mismo lugar donde fue colocado el querubín con esa espada de fuego, según Génesis 3:24. Y en cierto sentido edifica su civilización en abierta rebeldía, justo donde fue negado el acceso al paraíso. Interesante, ¿no? Dios dice, ahí no, y Él dice, pues ahí sí. Es como cuando, hijo, no le metas el dedo al abanico. ¿A cuál, papá? ¿No? Rebeldía. Yo me acuerdo, yo no era cristiano, pero cuando estaba más niño, que me quedaba solo, yo decía, ¿qué puedo hacer ahorita que mis papás no me dejan hacer? Milagro, no quemé la casa o algo así, ¿no? Pecado. Rebeldía, decía, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no me dejan hacer para hacerlo? ¿No? Es un milagro, Entonces, bueno, así es el corazón caído. Dios dice no y Él dice, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí, pero ¿por qué? Aguas. ¿Me ayudan? Todavía no termino, pero no, ya voy a terminar. Sí. Y aquí es donde podemos caer en esta trampa de la autosuficiencia. Alguien por ahí dijo, uno de los mayores problemas del ser humano es que se cree lo suficientemente fuerte como para caminar en esta vida sin Dios. Ese es su problema y mi problema, hermano. Creemos que no necesitamos a Dios. Y ya hasta que estoy así, ahora sí, ¿no? Diosito santo, y ahora sí voy a ir a la iglesia y no voy a faltar y voy a llegar temprano y voy a servir y voy a... Ahí sí. Bueno, gracias a Dios por esos momentos de dificultad. Sí. Miren, nuestra sociedad posmoderna está atrapada precisamente en las garras del materialismo, viviendo para lo temporal y olvidando lo eterno. El aquí
y el ahora. Sí, aquí y ahora. Una vez un predicador se atrevió a decir: a mí de qué me sirve el oro en las calles, en el cielo, a mí de qué me sirve todo eso, yo lo quiero aquí en la tierra, Señor. Linaje de Caín. Sí, linaje de Caín. Repito, nuestra sociedad está atrapada en las garras del materialismo, viviendo para lo temporal y olvidando lo eterno. No necesito a Dios para ser feliz. Lo importante es que tenga éxito. Si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Conquista. Qué peligroso es eso. Qué peligroso es eso. Hay que alejarnos de eso. No hay un campeón dentro de nosotros. Por favor, no. Hay seres corruptos, llenos de pecado, necesitados por ser salvados. No hay campeones aquí dentro. No hay. No. Hay maldad, hay codicia, hay envidia, hay avaricia. Muchas veces hay rencor y odio. No hay un campeón aquí. Repito, lo que hay aquí es un ser que necesita ser salvado. Lo veíamos la semana pasada, ¿no? Seguramente Caín creció con el discurso de tú eres el elegido, Dios quiere usarte. Pero nunca escuchó el Dios quiere salvarte. Porque antes de que Dios quiera usarnos, Dios quiere salvarnos. Por eso la cruz, por eso Cristo. Y es por eso que se da cuenta, cada enseñanza siempre tiene que aterrizar en la salvación, en Cristo, siempre, porque ese es el mensaje. No hay un mejor mensaje que ese. Sí. El problema de Caín no fue falta de productividad. Tu problema no es que no seas productivo. Sí. Es falta de fe. En el caso de Caín, ese fue el problema. Su linaje logró cosas impresionantes, pero Dios no estaba en esos planes. El linaje de Caín prueba que la música puede existir sin adoración. Ojo, músicos, ojo, grupo de alabanza. Puede haber buena música, pero no necesariamente tiene que haber alabanza y adoración. Sí. La música puede existir sin adoración. La tecnología puede avanzar sin moralidad. Y lo vemos en el acceso a la tecnología. El 96% del tráfico en México de pornografía proviene de dispositivos móviles. El 96%. Oh, tecnología, ¿verdad? La sociedad puede florecer sin temor de Dios. Esto prueba, ¿verdad? Sí, crecer, desarrollarse. Pero el hombre no puede salvarse. El hombre no tiene el poder para redimirse, no puede restaurarse, y tampoco puede darse identidad eterna. Al contrario, sí, al contrario. Fíjense, suicidios, abortos y eutanasia es mayormente practicado en aquellas ciudades nombradas hoy en día como primer mundo. Un desarrollo social sin Dios. Altos índices de suicidio, altos índices de aborto y de eutanasia. Pero hay economía, pero hay cultura, pero hay infraestructura. ¿Lo vemos? Ejemplo, fíjense, en el 2023, los Países Bajos registraron más de 8.700 casos de eutanasia. Ese es un récord histórico. 8.700 casos de eutanasia. Escúchame,
¿Saben qué edad tenían estos ancianitos, en su mayoría ancianos? Entre los 50 y los 70 años. Chavitos, ¿a poco no es para sorprenderse? Chavitos. En Francia tiene una tasa de aborto cercana al 20% de los embarazos. Pero es primer mundo. Desarrollo, cultura, arte, infraestructura. Sí. Éxito sin Dios no es bendición. No es bendición. Es una perdición disfrazada. Y citando a nuestro pastor Raúl Borboa, ¿no? Hemos de reconocer que muchos de nosotros no pecamos porque no tenemos dinero. Y Dios es bueno. Dios sabe cómo mantenernos, ¿sí? Entonces no todo lo que brilla es gloria, familia. ¿Sí? Puede ser un juicio velado. Construir sin altar es levantar torres de Babel. ¿Qué estamos edificando? ¿Para quién? ¿Y sobre qué fundamento? La cultura humana necesita redención, no solo dirección. Por eso es que, miren, como cristianos es bueno saber la política, y es bueno, está bien, pero no ponga su confianza en eso. No se puede. Mire, el gobierno pasado y todos los gobiernos nos dan la razón en cuanto a eso. Podemos ponerle esperanza y a lo mejor hay buenas intenciones. Son hombres y están limitados, ¿sí? La sociedad no necesita solo dirección, necesita redención. Necesitamos ser redimidos, ¿sí? Entonces solo en Cristo se restaura el diseño original. Y qué bendición, porque usted y yo, si estamos en Cristo, bueno, pues ya estamos del otro lado, ¿no? ¿Cuántos dicen Dios gracias? Dios gracias por lo que hiciste en mi vida. Es una bendición. Una eternidad estaremos agradeciendo a Dios el hecho de que nos haya salvado. Adoraremos una eternidad. Precisamente eso, ¿sí? Solo Cristo restaura el diseño original. Presencia, propósito y paz. Vamos a ponernos de pie. Yo quiero invitarte a orar. Ahí cierra tus ojos, si quieres hacerlo, por supuesto. Y dile: Señor, gracias por salvarme. Si te sabes salvo, si te sabes redimido, dile: Dios, gracias por salvarme, porque he de reconocer, Señor, que yo era como Caín, un rebelde, mentiroso, era un asesino. Buscaba salirme con la mía, Señor, pero me salvaste. Y quizá aquí hay alguien que no ha sido redimido. Quizá hay alguien que dice: bueno, yo no he sido salvado. Bueno, yo te animo a orar y que le digas: Señor, dame esa convicción de pecado, y que pueda reflejarme, Señor, en lo que tu palabra habla, y que pueda ser llevado a un genuino arrepentimiento, Señor, y que pueda abrazar tu salvación, porque reconozco que necesito ser salvado. Tu palabra grita, Señor, que el hombre necesita ser salvado. Y quiero ir en pos, Señor, de tu llamado. Quiero ir, Señor, a responder ese llamado que tienes para mí. Así que levanta tus manos, cualquiera que sea tu oración, levanta tus manos, levanta un poco más tu voz y dile: Señor, escucha nuestro clamor, Padre, escucha nuestra oración. Gracias por tu obra. Vamos.
Dile: gracias, Señor, gracias por haberme salvado. Gracias, Señor. Tu palabra dice que nos has dado potestad de ser hijos tuyos. Ciertamente un hijo es el que tiene, Señor, y ahora nosotros somos hijos a través de Cristo, a través del unigénito, el perfecto, que fue a la cruz tomando nuestro lugar y llevó consigo, Señor, todos nuestros pecados. Nuestras transgresiones fueron sobre de Él, Señor. Y ahora podemos presentarnos delante de ti, en tu presencia, Señor, como justos, no por nuestras obras, Señor, no porque en nosotros mismos haya la posibilidad siquiera para poder redimirnos o pretender, Señor, que lo merecemos. No lo merecemos, Señor. De hecho, merecemos la muerte, Padre, pero nos hemos abrazado, Señor, de tu regalo, de ese regalo que es la salvación a través de Cristo. Y nos presentamos con temor delante de ti, reconociéndote, Señor, como un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, justo, porque en esa cruz hay justicia, pero que fue paciente para conmigo y que es paciente para con los demás, Señor. Gracias, Padre. Queremos responder, Señor, a la obra que tú has hecho en nosotros. No para pagar, porque no podemos pagar, pero sí reconociendo tu obra, Señor, tu vida en nosotros, tu espíritu en nosotros, y que podamos crecer, Señor, que podamos madurar, que podamos reflejar, Señor, tu carácter. Gracias por tu obra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te animo a que le des un aplauso al Señor. Diga: Señor, gracias. Este aplauso es para ti, Señor, por lo que has hecho. Gracias, Señor.